Miren lo gozoso que está ese señor de ahí escuchando las blasfemias de Luis Toro, pero ya las escrituras lo van a refutar, las mismas escrituras. Atención, atención, ¿qué poder hay sobre la Virgen María? Óiganlo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo. Otra vez. Y el poder del Altísimo. Otra vez. Y el poder del Altísimo. Otra vez. Y el poder del Altísimo. ¿Qué es lo que no entienden los protestantes? Otra vez. Y el poder del Altísimo. ¿Qué es lo que no entienden? Otra vez. Y el poder del Altísimo. El poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra. Aplausos para Dios, que ha querido dejar su poder en la Virgen María, nuestra reina y madre. Y por eso ustedes y yo le pedimos a ella, porque el poder, no del diablo, el poder del Altísimo la cubre con su sombra. Y la primera cristiana, si usted le pregunta a un evangélico, pregúntele a un evangélico quién fue la primera persona cristiana, y le va a decir, mi pastor. Pero el mundo sabe que la primera persona cristiana se llama la Virgen María, porque fue la primera que recibió a Jesús y lo dio a conocer al mundo. Encarnó la palabra de Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo dio a luz para que el mundo lo conociera. La primera persona cristiana en el mundo se llama la Virgen María, y por eso nosotros tenemos la Virgen María, la amamos y la queremos. Un aplauso para la Virgen María. La primera cristiana. Hagan lo que Él les diga, pero ella hizo lo que Él dijo. Ahora, ustedes y yo tenemos que ver por qué amamos tanto a María y por qué le pedimos a la Virgen María. Los hermanos separados dicen, es que los católicos no saben que María se murió, y cuando uno se muere se acabó. Muerto el perro se acabó la sarna. Una persona después que muere no sabe nada. Y entonces los protestantes dicen, ¿cuántas personas van en peregrinación allá a la Virgen de Táriba, la Consolación? Y todos van a pedirle a la Virgen María. Y todos, los que se quedan en la casa, también le piden a la Virgen. Los que están en México, le piden a la Virgen de Guadalupe. Los que están en Estados Unidos, le piden a la Virgen. Los que están en España, le piden a la Virgen María. Los que están en Roma, le piden a la Virgen María. ¿Y cómo va a ser la Virgen María para escucharlos a todos? Ella no lo puede escuchar a todos. Ella no puede hacerlo, eso solamente lo puede hacer Dios. Además ella está muerta y ella no escucha nada. Aquí lo que yo traje es la Biblia Reina Valera. Esta es la Biblia Reina Valera. Esta es la Biblia de los protestantes, aunque le quitaron sabiduría. ¿Y por qué la tengo? Para decirle a los protestantes, jaque mate. Eso está en la Biblia también de ellos. Católicos, hoy ustedes le piden a la Virgen María y no pierden el tiempo, porque dice la Biblia Reina Valera que cuando usted y yo estamos aquí en la tierra, no nos damos cuenta de lo que hace mamá, no nos damos cuenta de lo que hace papá, no nos damos cuenta de lo que hace el hijo, el esposo o la esposa. No nos damos cuenta porque nuestro conocimiento es limitado. Pero dice la Biblia que cuando uno muere, ya tenemos un conocimiento perfecto, ilimitado como el de Dios. Ya sé que los protestantes están agarrando la vestidura. Están diciendo, ese cura está blasfemando. Eso no lo dice la Biblia. Católicos, que sí lo dice la Biblia, solo que a ustedes no se lo han enseñado. Pero hoy un sacerdote del Dios Altísimo le va a mostrar con capítulos y con versículos, con la Biblia Reina Valera, para decirle, jaque mate a los protestantes, que ustedes lo están haciendo bien y que la Virgen María escucha nuestra súplica y pide a Dios en el cielo, porque ella está viva y el que cree en Dios vivirá para siempre. A las pruebas me remito. Necesitamos pruebas, como cuando vamos ante un juez y están los abogados defendiendo y los otros atacando. ¿Quién gana? ¿O quién debería ganar? En Venezuela gana el que esté con el gobierno. Pero en un juez verdadero, ¿quién gana? El que tenga las pruebas. El gato es blanco, tengo las pruebas. Tengo los pelos del gato en la mano. Pues así estoy yo. Le voy a dar la prueba. La Virgen María puede escuchar nuestras súplicas, nuestras intenciones, a pesar de que
ella ya esté en el cielo. Y miren cómo se les quita la máscara a los evangélicos que dicen que conocen mucho la Biblia. Va, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 9 en adelante. ¿Qué es lo que vamos a encontrar allí? Con la lupa. Vamos a encontrar que mientras estemos en la tierra, nuestro conocimiento es limitado. No podemos conocer lo que hace el hijo. No podemos conocer lo que hace el papá. No podemos conocer lo que hace la esposa, lo que hace el esposo. Pero después que partamos al encuentro con Dios, nuestro conocimiento es perfecto y podemos conocer como el mismo Dios nos conoce a nosotros. De la misma manera que Dios nos conoce a nosotros, nosotros podemos conocer. Y es una gracia divina que Dios le da al alma cuando llega a su presencia. Oigan, si no está en la Biblia, no me crean. Los protestantes que me siguen a través de las redes sociales, apelen por su Biblia a ver si la Iglesia Católica enseña su doctrina basada en la Sagrada Escritura o no. Ahí va, ahí va. Porque en parte conocemos. Ahorita que estamos en la tierra, otra vez. Porque en parte conocemos. Ahorita que estamos en la tierra, otra vez. Porque en parte conocemos. Ahorita que estamos en la tierra conocemos en parte. En parte conocemos. No conocemos perfectamente. Repítalo y sigue. Porque en parte conocemos. Ajá. Y en parte profetizamos. Ajá. Mas cuando venga lo perfecto. Otra vez. Mas cuando venga lo perfecto. Que lo escuchen los protestantes también. Háganselo saber. Otra vez. Mas cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto. O sea, ahorita conocemos no perfectamente. Pero cuando venga lo perfecto, cuando podamos conocer perfectamente, entonces lo que es en parte, entonces el conocimiento que era en parte, se acabará. se acabará. Ese conocimiento que era en parte, Se acabará. que escuchen los protestantes, ese conocimiento humano que estamos aquí en la tierra, que es en parte, Se acabará. se acabará. Queda lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, este conocimiento humano imperfecto se acabará. Siga. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Dice que son etapas. Cuando usted era niño, conocía muy poquito del mundo, de las cosas del mundo. Pero cuando llega adulto, conoce más. Así también compara. Cuando uno está en la tierra es como un niño, conoce poquitico, una migajita. Pero que cuando se muere, conoce más como un adulto. Pongan cuidado. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ese dejé lo que era de niño, significa que cuando uno muere, deja lo que es de esta tierra, lo imperfecto. Y respiren profundo porque aquí viene otro detalle. Aquí viene, oigan. Ahora vemos por espejo. Ahora vemos por espejo. Los que manejan carro, imagínense lo que es ver por espejo. Ahora vemos por espejo. Los que manejan moto, ¿qué es ver por espejo? Oscuramente. Oscuramente. A veces vemos por el espejo y volteamos a mirar porque no confiamos mucho en el espejo. Vemos oscuramente. Atención, atención. Y cuando lleguemos al cielo, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo ven los santos y cómo ven la Virgen María? Mas entonces veremos. Mas entonces veremos. Ahí viene. ¿Cómo veremos? Cara a cara. Cara a cara, sin espejo. Un error muy grande que tiene el catolicismo es que dicen que nosotros los cristianos odiamos a María y que odiamos a los santos. ¿Cómo vamos a odiar a nuestros hermanos si el mismo Señor Jesucristo dio un mandamiento nuevo donde dice, amaos los unos a vosotros como yo os he amado? Un mandamiento nuevo os doy. Nosotros no es que odiemos a los santos, no es que odiemos a María. Lo que pasa es que nosotros no le damos un lugar más alto del que ellos se merecen. Porque el único que merece toda la gloria, el honor y la honra, la alabanza, el poder, la majestad, la exaltación es Jesucristo. María es bienaventurada entre todas las mujeres. Eso es verdad. ¿Quién más bienaventurada que María, que llevó al Salvador en su vientre? Por eso el ángel usa esta salutación, bienaventurada entre todas las mujeres. Eso es verdad, es bienaventurada. Pero María fue un instrumento del Señor. Un instrumento que Dios usó para venir a este mundo en su forma humana. ¿Cómo somos un instrumento hoy? La iglesia.
El señor Luis Toro dice, con esa prepotencia y esas cosas que él usa para expresarse de los cristianos como en tono de burla, que María fue la única que recibió poder de lo alto. Pero yo tengo muchos versículos donde no solamente María fue la que recibió la promesa del Padre. Una promesa hecha en Joel 2:28. Y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Quien recibe el Espíritu Santo automáticamente recibe poder de Dios. Porque el Señor mismo lo dice en Hechos 1, capítulo 8. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y esta promesa para quién es? No era solo para María. Era para toda la iglesia primitiva, donde estaba María, donde estaba Pedro, donde estaba Juan, donde estaba Pablo, y para la iglesia hoy en día, la promesa del Espíritu Santo. Él dice que nosotros decimos que los muertos no tienen parte en esta tierra, pero no somos nosotros los que decimos. Las mismas escrituras, Eclesiastés capítulo 9, versículos 1 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se haga debajo del sol. Él se jacta diciendo que cuando uno muere, entonces ve claramente. Pero él lo hace adulterando los textos. Vamos a primero a buscar en la Biblia unos textos que hablan sobre quién más descendió el Espíritu Santo con poder. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13 dice: Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Aquí vemos que el Espíritu Santo también vino con poder sobre David, y está en el Antiguo Testamento. Hechos capítulo 1, versículo 8, como ya les decía, el Señor envía a sus apóstoles, pero les dice que se queden un poco más, hasta que haya venido el Espíritu Santo, la promesa del Padre prometida en Joel capítulo 2, versículo 28. Pero Él les dice que se queden un poco más y que esperen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Entonces Él les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 17, dice que el Espíritu Santo vino sobre todos los apóstoles. En el capítulo 2, al comienzo, si lo leemos todo, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en el aposento alto. Claro, ahí estaba María. Y el Espíritu Santo vino con poder sobre ellos. Recibieron poder cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. En el aposento alto vino sobre ellos un estruendo y recibieron poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando ellos salieron de ahí, entonces los que estaban afuera les reprochaban diciendo: estos están borrachos. Pero el apóstol Pedro dijo en su primer discurso: ellos no están borrachos como ustedes piensan, solamente que vino sobre vosotros la promesa del Padre, la promesa de que derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne. En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, Pedro sigue con su primer discurso y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Entonces el versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No solamente para ellos en ese momento, sino para todos los que el Señor llamare. A los que llama el Señor son llamados, son escogidos y son fieles. Y esa es la iglesia. El Señor está hablando de la iglesia. El Señor habla por medio de Pedro y dice que para vosotros es la promesa, para todos los llamados. Los llamados son los que aceptan el llamado del Señor, los que aceptan el llamado a hacer su voluntad, a cumplir sus mandamientos, a bautizarse en el nombre de Jesucristo, como en este primer discurso Pedro lo dicta, para perdón de los pecados. Los llamados son la iglesia del Señor. Y para nosotros la iglesia es la promesa: recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros, sobre nosotros, el Espíritu Santo. No solo para María, amigo Toro. El Señor prometió derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, lógicamente sobre todo el que le crea. En Hechos capítulo 10, versículo 44 también vemos que el Espíritu Santo se derrama sobre personas gentiles, gente aparte del pueblo de Israel. Y también se derrama el poder
y la gloria del Señor, el Espíritu Santo sobre los gentiles. En el Antiguo Testamento también en Jueces capítulo 14 versículo 6 vemos como el Espíritu Santo desciende sobre Sansón. Ese poder que el Espíritu Santo da cuando viene a nuestras vidas no era solamente para María. Ese poder está en la iglesia. La iglesia tiene la autoridad que el Señor le dio a los apóstoles, porque la iglesia viene de la doctrina de apóstoles y profetas. Y la promesa del Padre se recibe solo en el nombre de Jesús. Juan 14:26 lo corrobora. Esto también lo vemos en Hechos capítulo 8 versículo 16, donde dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, la promesa del Padre hecha en Joel 2:28, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo solo se recibe en el nombre de Jesús. La Iglesia Católica no bautiza en el nombre de Jesús, no invocan el nombre de Jesús. Ellos no son cristianos. Se hacen llamar cristianos de una época para acá, pero anteriormente se hacían llamar marianos. Si usted iba a una EPS o iba a un hospital años atrás, a usted le preguntaban: ¿tú eres cristiano o católico? Porque ellos no se consideraban cristianos hasta hace poco tiempo. Ellos se consideraban y aún se consideran marianos. Pero leamos la profecía. Joel capítulo 2 versículo 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto solo se puede con el poder de Dios. Solamente con el poder de Dios se puede lograr lo que está profetizado en Joel 2:28. Como solamente en el nombre de Jesús se recibe el Espíritu Santo, se recibe este poder, profetizarán, soñarán, verán visiones, solamente los que hayan recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente se recibe en el nombre de Jesús. En Hechos 2 vemos como Pedro corrobora lo que dice Joel 2:28, que sobre ellos había descendido la promesa que Dios había hecho, sobre los apóstoles, sobre los que habían escuchado. Y ellos lo recibieron en el aposento alto mientras esperaban la promesa que el Señor Jesús le había hecho, en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es la misma promesa que Jehová hizo. En los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces vemos a Jesús afirmando que recibiríamos poder cuando venga sobre nosotros. Recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Recibiremos el poder que el mismo Señor en el Antiguo Testamento lo dijo en Joel capítulo 2 versículo 28. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que Él dice de que veremos cara a cara cuando muramos. Eso es una vil mentira. El Señor dice que los que mueren duermen para ser levantados el día de la resurrección. Cuando cada vez que moría un rey en Israel, luego en Judá, que cuando se dividieron, siempre dice: y durmió David con sus padres, y durmió Salomón con sus padres, y durmió Roboam con sus padres, dando a entender que las personas que mueren duermen esperando el día de la resurrección. ¿Cuándo veremos claramente? ¿Cuándo dejaremos de ver por espejo? Cuando hayamos ascendido al cielo, cuando el Señor haya levantado su iglesia, cuando le veamos cara a cara al Señor. Entonces sí veremos las cosas claramente. Entonces le veremos cara a cara. Pero ¿cuándo pasará esto? Cuando el Señor levante su iglesia y los muertos en Cristo resuciten primero. Luego nosotros, si el Señor viene hoy, los que estemos vivos, seremos transformados para irnos con Él, para ser arrebatados, y nos encontraremos con Él en las nubes para estar siempre con el Señor. Y aquí se está hablando del evento del arrebatamiento de la iglesia, no de la segunda venida, porque cuando el Señor venga, en su segunda venida vendrá con sus santos, con su iglesia que habrá arrebatado antes, para reinar sobre la tierra 1000 años. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿A qué? A llevarse a su iglesia. Y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando el Señor venga, cuando venga lo perfecto, el Señor es el único perfecto. Entonces tenemos la promesa del Padre hecha en Joel capítulo 2 versículos 28
Y la promesa que es la misma promesa del Padre, pero es hecha por el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el capítulo de Hechos 1, versículo 8. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.